Hola a todos. Antes que nada les quiero desear una bendecida semana y vamos a seguir con nuestras clases de esta manera. Hoy vamos a dar nuestra clase, nuestro módulo número 5, ¿sí? En donde los temas que vamos a tratar básicamente son el alimento y sus funciones. Vamos a ver el alimento visto como un integrador social, como un estímulo emocional y como vehículo de sustancias nutritivas. También vamos a clasificar a los alimentos según su función nutricional en energéticos, reguladores y plásticos. Y por último vamos a ver las GAPA, las guías alimentarias para la población argentina, en donde se grafican todos los grupos de alimentos y el consumo diario de cada uno. En esta primera parte vamos a ver la función de los alimentos, tanto visto como un integrador social y las funciones nutricionales. Y en una segunda parte, las guías alimentarias. Y antes de ver la función del alimento es importante saber o recordar, porque ya lo hemos visto, qué es un alimento. Y acá tenemos la definición de alimento según el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Que define como alimento a toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aportan a su organismo materiales y energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos. La designación alimento también incluye sustancias o mezcla de sustancias que se ingieren por hábito, costumbre o como coadyuvante que no tengan valor nutritivo, como habíamos visto en las clases anteriores, por ejemplo, el mate, ¿sí? En nuestra cultura es un alimento que consumimos diariamente y que no nos aporta ni calorías ni nutrientes en cantidades significativas. Ahora vamos a ver el alimento como un integrador social, como un estímulo emocional y como el vehículo de sustancias nutritivas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de que el alimento es visto como un integrador social? Vamos a hacer una reflexión. Cuando nosotros, por ejemplo, esperamos una visita importante, cuando nosotros estamos celebrando algo, por ejemplo un cumpleaños, un aniversario, un acontecimiento importante, ¿qué hacemos? La mayoría de las veces, sí, el 99% de las veces, nos juntamos a comer algo, nos juntamos a tomar algo, nos juntamos a merendar. Esto significa que el alimento es visto como un integrador social. Nosotros no solamente nos alimentamos para satisfacer las necesidades del cuerpo, para aportar energía, para aportar nutrientes, sino también que el alimento tiene otro significado para el hombre. El alimento tiene significados sociales, tiene significados culturales. El famoso asado de los domingos es una cultura nuestra, si es una cultura argentina, que nos sirve para integrarnos con la familia, para sociabilizar, y la comida está como un eje central, ¿sí? Además, también la comida sirve para transmitir valores sociales, culturales y religiosos. Nosotros acá en Argentina los domingos comemos asado, pero en otras partes del mundo, por ejemplo, los domingos seguramente comen otros alimentos típicos de ese lugar. Por ejemplo, en Europa, en Italia deben comer pastas y así dependiendo de la cultura y también dependiendo de la religión. Hay ciertas religiones que tienen sus días de ayunos, que tienen sus días que no comen carnes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las decisiones que nosotros tomamos en torno a nuestra alimentación no están únicamente influenciadas por el aporte de nutrientes, sino que alrededor de los alimentos que consumimos hay diferentes factores culturales, factores sociales, factores religiosos, costumbres familiares, etcétera. También tenemos una de las funciones del alimento como estímulo emocional, ¿sí? No siempre comemos por hambre y no siempre comemos para satisfacer las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo. También comemos regido bajo las emociones. O díganme ustedes, ¿comen solamente cuando tienen hambre? No, nosotros comemos
además de, como hablábamos antes, compartir el alimento con la familia como integrador social, también comemos por emociones, ¿sí? Comemos cuando estamos tristes, comemos cuando estamos nerviosos, comemos cuando estamos enfadados o malos, aburridos. Algunos muchas veces reemplazan el alimento por otras sustancias como por ejemplo el cigarrillo, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Este consumo de alimentos puede hacer que se modifique nuestro estado de ánimo o que por un momento ese vacío o esa falta de algo se llene con el alimento, ¿sí? Hay ciertos nutrientes, principalmente los hidratos de carbono y las grasas, que van a estimular en el cerebro diferentes centros que producen placer. Y por eso también decimos que las emociones influyen en nuestra alimentación, ¿sí? Porque comemos cuando estamos bajo ciertos sentimientos y ese alimento nos provoca placer. La aceptación o el rechazo de un alimento también están influenciados por experiencias desde la niñez, por experiencias que tuvimos cuando éramos chicos con ese alimento. Por ejemplo, hay alimentos que nos hacen acordar a nuestros abuelos que ya no están. Entonces, consumir ese alimento representa mucho más que un acto de comer, ¿sí? Nos hace sentir emociones distintas. También puede pasar que un alimento nos genere rechazo porque nos recuerda a situaciones de nuestra infancia de manera consciente o inconsciente que no fueron agradables. Y en este sentido, está bueno diferenciar entre hambre emocional y hambre real, ¿sí? El hambre real es el que nos provoca la necesidad de consumir alimentos para nutrirnos y el hambre emocional es este hambre que estábamos hablando que está regido por las emociones. El hambre emocional se dispara de repente, o sea, no tenía ganas de comer, no tenía hambre y de golpe quiero consumir algún alimento específico ya ahora. En cambio, el hambre real empieza de a poco y va aumentando. Tengo un poquito de hambre, no como, dentro de una hora voy a tener un poquito más de hambre y así va aumentando. El hambre emocional exige atención urgente, o sea, ya quiero comer y ya tengo que satisfacer esta necesidad. En cambio, el hambre real puedo esperar, no es urgente. En el hambre emocional me hace seguir comiendo aunque ya esté satisfecho o aunque ya esté lleno. En cambio, el hambre real, paramos de comer cuando nos sentimos llenos, cuando nuestro estómago nos indica que hay que parar. En el hambre emocional se necesita comer impulsado por alguna emoción. Estoy por rendir una materia y ya quiero comer un chocolate o ya quiero fumar un cigarrillo porque estoy ansioso, por ejemplo. En cambio, en el hambre real se necesita comer por necesidades nutricionales. En el hambre emocional no se satisface generalmente con comida sana. Cuando siento hambre emocional no voy a ir a comer una ensalada o una manzana. Y en el hambre real se satisface con cualquier tipo de alimentos. El hambre emocional se repite a las 2 o a las 3 horas y el hambre real no se repite en poco tiempo. Y el hambre emocional luego de comer me hace sentir culpable. En cambio, el hambre real no me hace sentir culpable. Acá le dejo dos links donde por ahí se explica un poquito más este significado que se les da a los alimentos. Y esta función de los alimentos como vehículo de sustancias nutritivas es más o menos lo que ya vinimos viendo
en las clases anteriores, ¿sí? Ya venimos viendo por ejemplo, cuando vimos los diferentes nutrientes, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el alimento sirve como vehículo de sustancias nutritivas? Es que a través de los alimentos nosotros hacemos que ingrese a nuestro organismo todos los nutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione de manera correcta, ya sea energía a través de los macronutrientes para que nuestra célula pueda trabajar, o a través de los minerales que están presentes, que son micronutrientes, al igual que las vitaminas, y que están presentes principalmente en las frutas y verduras, que también la clase pasada vimos que cada uno tiene una función diferente y que son indispensables para el organismo, a pesar de que no aporten energía, ¿sí? Y también los alimentos tienen funciones energéticas, funciones reguladoras y funciones plásticas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nutrientes energéticos? Como dice la palabra, energético significa aquellos nutrientes que nos aportan energía. Cuando hablamos de energía, nos referimos a los macronutrientes, a los hidratos de carbono, a las proteínas y a las grasas. Los nutrientes que principalmente aportan energía a nuestro cuerpo, porque son los que consumimos en mayor proporción, son los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Dijimos en las clases anteriores también que la principal fuente de energía es la glucosa, que es transformada en hígado cuando consumimos alimentos con hidratos de carbono. Y las grasas que pueden representarse como aceites o como grasas, los lípidos, constituyen la segunda fuente de energía del organismo. También, además de satisfacer las necesidades diarias, se almacenan, ¿sí?, como reserva en el organismo, principalmente en el músculo o en el hígado, los hidratos de carbono, y en el tejido adiposo, las grasas. Después tenemos los nutrientes reguladores que regulan diferentes procesos, y dentro de estos nutrientes tenemos a las vitaminas, a los minerales y al agua. Las vitaminas, como vimos la clase pasada, participan en la prevención de numerosas enfermedades. Por ejemplo, participan en la formación de las células de la sangre, de hormonas, de material genético, ADN. Y los minerales contribuyen al correcto funcionamiento del organismo de diferentes formas. Y también algunos pueden tener alguna función estructural. Y por último, tenemos la función plástica o estructural de los nutrientes, que significa formar estructuras, formar tejidos y dar forma. Y cuando hablamos de la función plástica nos referimos principalmente a las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, a través del colágeno y de los músculos, son las responsables, ¿sí?, de formar parte de los tejidos del cuerpo. Las proteínas cumplen también funciones reguladoras importantes, porque vimos que las enzimas y que las hormonas estaban formadas por proteínas, y algunas grasas pueden tener algunas funciones estructurales, como en las membranas de las células, cuando se unen con el fósforo y forman los fosfolípidos.